Este es el módulo 5 de este curso de inglés para principiantes, inglés desde cero, y estos son los distintos temas que vamos a desarrollar en esta clase. Vamos a iniciar esta clase abordando el primer tema, futuro con will. Para que puedas entender mejor este futuro, debes relacionarlo con el que nosotros utilizamos en español. Si lees este texto, te darás cuenta que todos sus verbos están conjugados en futuro. Todos están acentuados en la última sílaba. Te los marco con este color para que te sea más fácil. Así es como vas a relacionar el will con el futuro que nosotros tenemos en español. La estrategia que vas a utilizar para poder dominar este tema es la estrategia suave. Es una mnemotecnia que te indica los 3 elementos que debes utilizar cuando hables en futuro, en inglés. Sujeto, auxiliar, verbo. Nunca los debes omitir ni separar. Estos son los 3 elementos que debe tener cualquier cosa que vayas a decir en inglés en futuro. Un cuarto elemento sería un complemento o un objeto que voy a poner aquí. Si dominas estos elementos que te estoy diciendo, habrás comprendido perfectamente este tiempo. En este caso estamos hablando de afirmaciones y la combinación de estos elementos te hacen que puedas decir en inglés muchas cosas, cientos de cosas. I will go with you. Iré contigo. They will work on Monday. Ellos trabajarán el lunes. She will be alone. Ella estará sola. You will be alone. Tú estarás solo o vas a estar solo. She will go with you. Ella irá contigo. I will work on Monday. Trabajaré el lunes. He will be with you. Él estará contigo. Y así, cientos y cientos de combinaciones que puedes hacer. Ahora, cuando vas a negar en futuro, lo único que vas a hacer es lo siguiente. El auxiliar will lo vas a poner con la palabra not, que cuando se contraen queda won't, de la siguiente manera. Y los demás elementos siguen en el mismo orden. Entonces, cualquier cosa que quieras negar en futuro, lo vas a hacer con esta estructura. Sigue siendo la misma estructura suave, sujeto, auxiliar, verbo, nada más que el auxiliar se coloca negativo porque es una negación. Y de igual manera como lo hicimos en las afirmaciones, aquí podemos hacer las combinaciones que queramos, pero para formar negaciones en futuro. Ejemplo, they won't be alone. Ellos no estarán solos. I won't go with you. No iré contigo. He won't work on Monday. Él no trabajará el lunes. She won't go with you. Ella no irá contigo. We won't work alone. No trabajaremos solos. Y así la combinación que quieras hacer. En este caso, para formar negaciones en futuro simple. Si te das cuenta, son los mismos elementos en el mismo orden. ¿Qué es lo que pasa si yo quiero formar una pregunta? Porque recuerda, siempre te he recalcado esto en este curso. Cuando hablamos nosotros en inglés, solamente o básicamente lo hacemos para 3 cosas. Afirmamos algo, lo negamos o hacemos preguntas, simplemente. Entonces, para hacer preguntas van a ser los mismos elementos, lo único que el auxiliar va a cambiar de lugar. El auxiliar lo vamos a colocar antes del sujeto. En este caso estamos hablando de will. Will, después seguiría el sujeto y después el verbo. Es lo único que cambió aquí. Todos los demás elementos siguen en el mismo orden. ¿Trabajarás el lunes? Will you
work on Monday? ¿Ella va a trabajar el lunes? Will she work on Monday? ¿Él va a trabajar el lunes? Will he work on Monday? ¿Va a ir ella contigo? Will she go with you? ¿Van a estar ellos solos? Will they be alone? La combinación que tú quieras hacer. Estos son los elementos y a partir de estos elementos es como empezamos a hablar en inglés. Lo único que necesitas hacer es tener vocabulario, por supuesto. Pero esta es la estructura. Recuerda, así es como ellos piensan en inglés. Lo primero que debemos hacer es eso precisamente, aprender a pensar en inglés. No como nosotros lo decimos, sino como ellos lo dicen. Todo esto que te acabo de explicar lo vas a poner en práctica en estos ejercicios. Son enunciados afirmativos, son preguntas y son negaciones. Son las tres cosas que normalmente hacemos cuando hablamos en un idioma. Quiero que pauses el video y poco a poco vayas poniendo en práctica lo que te acabo de decir anteriormente. Puedes pausar el video porque yo a continuación te voy a dar las respuestas correctas. Pero tú pausas el video y puedes tomarte el tiempo que tú necesites. Number 1. The movie will start soon. Number 2. Will your friend be in the party? Will your friend be in the party? Number 3. I will be at work all day. I will be at work all day. Number 4. My brother will talk with you. Or my brother will talk to you. Number 5. I will be 40 next year. I will be 40 next year. Number 6. My mom will cook dinner. My mom will cook dinner. Number 7. It will be midnight in 10 minutes. It will be midnight in 10 minutes. Number 8. I won't go to work tomorrow. I won't go to work tomorrow. Number 9. I think it will rain tomorrow. I think it will rain tomorrow. Number 10. When will they arrive? When will they arrive? Number 11. I won't be this weekend. I won't be this weekend. Number 12. Where will you watch the match? Where will you watch the match? Where will you watch the match? 13. He won't come tomorrow. He won't come tomorrow. 14. Will your brother travel abroad? Will your brother travel abroad? 15. We won't go out tonight. We won't go out tonight. Estas son las respuestas correctas con will. Recuerda que si tienes alguna duda puedes repetir el video. El texto que te mostré al principio, donde los verbos estaban en futuro, quedaría traducido de la siguiente manera, utilizando únicamente lo que te acabo de explicar. This will be your year. Fortune will be with you. You will find a very good job and you will travel a lot. Try to save some money and enjoy
the good times. This year will bring love to your life. You will fall in love this summer, but be careful. Go slowly. You will have some small problems at school. However, everything will be alright. En esta clase vamos a ver la diferencia entre los auxiliares shall y will. Muchos de ustedes me han preguntado cuál es la diferencia entre estas dos palabras porque las dos las relacionan con futuro. Pero la que más se utiliza es el will. El shall es un inglés antiguo. También se utilizaba para el futuro, al igual que el will, pero en inglés antiguo. Solo te explico esto porque cuando te encuentres el shall en textos en inglés antiguo, textos clásicos, literatura clásica, tienes que traducirlo como futuro. Ejemplo, these two shall pass. These two shall pass. Esto también pasará. Textos de este tipo. Aquí otra vez es un texto, algo que dijo Buda, es un texto que tiene el shall. Bueno, cuando te encuentres entonces esta palabra en textos de este tipo, el shall es como si fuera el will. Tiene el mismo significado, nos sirve para hablar en futuro. Pero ya en el inglés actual ya no se utiliza shall en futuro. El único que se utiliza es el will. Ahora sí, algo que sí debes de comprender y aprenderte en esta clase, amigos y amigas, es lo siguiente. El shall ya no se utiliza en el inglés actual, ya no se utiliza para tiempo futuro. Suena muy pero muy formal, si es que lo utilizas. Suena muy formal. Yo por eso les recomiendo más el will. Pero el shall sí se utiliza y mucho, no se imaginan cuánto, para este tipo de acciones. Para hacer sugerencias, para pedir opiniones, para ofrecer ayuda, etc. Ahí es donde sí se utiliza mucho esta palabra shall. Vamos a ver algunos ejemplos. Pongan atención, cuando hacemos sugerencias nosotros, en español normalmente lo hacemos en presente. Simplemente decimos, ¿hacemos más café? ¿O hago más café? ¿Salimos a comer esta noche? ¿Salimos a caminar? Todas estas son sugerencias que yo le estoy haciendo a otra persona con quien estoy hablando. Y vean cómo nosotros lo decimos con presente. Así es como pensamos nosotros. Pero en inglés debemos aprender a pensar como ellos. Ellos utilizan el shall, ¿sí? Cuando están haciendo sugerencias de este tipo, ellos todo lo van a decir con shall. Shall we make some more coffee? Shall we make some more coffee? Shall we make some more coffee? Shall we eat out tonight? Shall we eat out tonight? Shall we go for a walk? Shall we go for a walk? Todas estas son sugerencias. Entonces aquí es donde sí debes utilizar correctamente el shall. No tiene nada que ver con el futuro. Es simplemente un modal que nos sirve para hacer este tipo de sugerencias, ¿correcto? Bien, otra cosa muy pero muy importante que debes aprender de esta clase es que solamente lo vamos a utilizar con dos pronombres, con los pronombres we y I, o sea, nosotros y yo, solamente con estos pronombres. Veamos más ejemplos, cuando los utilizamos para pedir opiniones. Ejemplos, otra vez en español nosotros seguimos utilizando la estructura en presente. Simplemente decimos, ¿qué me pongo? ¿Me llevo estos zapatos? ¿A dónde vamos? ¿O a dónde quieres que vayamos? ¿Sale? Esto es presente, así es como nosotros pedimos una opinión, ¿sí? De alguien más. En inglés, ellos van a utilizar el shall otra vez. Dicen, what shall I wear? What shall I wear? Shall I wear these shoes? Shall I wear these shoes? Where shall we go? Where shall we go? A nosotros
Muchas veces ese es un error común de nosotros y queremos hacerlo literalmente, así como lo decimos en español. Queremos hacerlo también con presente, decir, where do we go, por ejemplo. Así es como lo quisiéramos traducir. Pero debemos aprender a pensar en inglés. Utilizar correctamente este auxiliar shall. Aunque nosotros lo hacemos en presente, ellos utilizan el auxiliar shall. Más ejemplos cuando ofrecemos ayuda. Otra vez, si ofrecemos ayuda, sucede lo mismo. Lo hacemos en presente. Decimos, abro la puerta, cierro la ventana, te ayudo con tu bolsa. Escuchen cómo todo eso es presente, ¿ok? Todo es presente. Sin embargo, no lo traduzcas así en inglés. No digas, do I open the door o do I close the window. No, no se dice de esa manera. Aprende a pensar como lo hacen los nativos. Ellos dicen, shall I open the door? Shall I open the door? Shall I close the window? Shall I close the window? Shall I help you with your bag? Shall I help you with your bag? Esta es la forma correcta de utilizar el shall. Ahora, amigas y amigos, otra cosa fundamental que debes aprender es que siempre de que utilices la palabra let's en cualquier expresión, esta palabra let's siempre va a ir acompañada de shall. Sí, casi siempre. Pon mucha atención a esto. Let's go out tonight. Salgamos esta noche. Shall we? Let's go for a drink. Let's go for a drink. Shall we? Let's watch a movie. Vamos a ver una película. Let's watch a movie. Shall we? Como en la expresión está la palabra let's, por eso es que el question tag lo ponemos con el shall. ¿Ok? ¿Cómo traducimos el shall we? Hay varias formas de traducirlo. Podemos traducirlo como ¿quieres? Ahí me faltó un signo. En español llevamos dos. ¿Sale? ¿Vale? Más o menos así es como traduciríamos esta question tag, con el shall. Más ejemplos con esta expresión. Let's have a party. Vamos a tener una fiesta. Respondemos, ok, who shall we invite? Ok, ¿a quién invitamos? Let's go out this evening. Let's go out this evening. Ok, what time shall we meet? Ok, what time shall we meet? Como puedes ver entonces, la palabra shall, el auxiliar shall, va a ir muchas veces acompañada de esta expresión let's. Solamente tienes que relacionarla y recordar estos sencillos tips que te compartí en esta clase. Ahora es momento de abordar el tema número 3, que es futuro con be going to. Esta es otra estructura que utilizamos en inglés para hablar también en tiempo futuro, pero el auxiliar que ahora vamos a utilizar es el auxiliar be con las palabras going to. Recuerden que el verbo to be se conjuga, tiene 3 conjugaciones. El nombre de Amaris las tiene, es la estrategia que les dije. El I'm going to es el auxiliar que solamente se va a utilizar con yo. Is going to con he, she, it y are going to con we, you and they. Estas son las 3 formas del verbo to be que forman estos 3 auxiliares juntos con going to. Si te das cuenta, es nuevamente la misma estrategia que vimos anteriormente. Suave, sujeto auxiliar verbo. Aquí voy a poner estos verbos para que podamos formar de manera interactiva enunciados que puedan comprender. Una vez que tienes estos 3 elementos que son los que no deben faltar ni tampoco debes cambiar de lugar, el último sería el complemento o un objeto, como estos ejemplos. Solamente esto es lo que tienes que aprenderte. Pero ya desde los primeros módulos ya sabes utilizar el verbo to be. Ahorita solamente hay que utilizarlo correctamente con el going to. ¿Cómo suena este futuro a diferencia del will?
Bueno, este futuro no es un futuro corto, un futuro cercano. Lo traducimos como yo voy a. Él, ella o eso va a. Él va a, ella va a. Nosotros vamos a. Ustedes van a. Ellos van a. Normalmente van a ir acompañados del otro verbo que lo traducimos en infinitivo. El primer ejemplo diría I am going to work tomorrow. Las mismas combinaciones que hicimos con el will lo puedes hacer aquí. I am going to work tomorrow. Voy a trabajar mañana. I am going to travel next week. Voy a viajar la próxima semana. I am going to come this weekend. Voy a venir este fin de semana. Todas estas combinaciones las podemos hacer siempre y cuando respetemos el auxiliar para cada persona. Si voy a utilizar estas personas las terceras personas del singular, entonces utilizo He's going to work tomorrow. Él va a trabajar mañana. She's going to work tomorrow. Ella va a trabajar mañana. We are going to come this weekend. Vamos a venir este fin de semana. They are going to travel next week. Ellos van a viajar la próxima semana. They are going to travel tomorrow. Ellos van a viajar mañana. Todas estas combinaciones que hicimos, yo voy a, ella va a, nosotros vamos a, estas conjugaciones que formamos fueron afirmaciones. Si queremos negar en inglés utilizando esta estructura, vamos a agregar la palabra not. ¿Dónde la vamos a agregar? Después del verbo to be o después de la forma am, are o is del verbo to be. De la siguiente manera. Recuerda que cuando el not se une o se contrae con el is, simplemente queda isn't. Are not queda aren't. ¿Ok? Simplemente para que lo recuerdes, la contracción esa. Y aquí vas a negar. Si dices, I am not going to work tomorrow. No voy a trabajar mañana. I am not going to travel next week. No voy a viajar la próxima semana. I am not going to come this weekend. No voy a venir este fin de semana. Con los otros pronombres, las conjugaciones podrían quedar así. She's not going to work tomorrow. Ella no va a trabajar mañana. O she isn't going to work tomorrow. He isn't going to come this weekend. Él no va a venir este fin de semana. We are not going to come this weekend. Nosotros no vamos a venir este fin de semana. O we aren't going to come this weekend. They aren't going to travel tomorrow. Ellos no van a viajar mañana. Ahora bien, ¿cómo formulo una pregunta utilizando esta estructura de futuro? Bueno, como sabemos, cuando hacemos una pregunta, el auxiliar lo colocamos antes del sujeto. En este caso, lo que vamos a colocar antes del sujeto va a ser el verbo to be. De esta manera, el going to se queda en el mismo lugar, al igual que los demás elementos. Solamente el verbo to be es el que colocamos antes del sujeto. Entonces, me puedo hacer una pregunta a mí mismo y decir, Am I going to work tomorrow? ¿Voy a trabajar mañana? Is she going to work tomorrow? ¿Va ella a trabajar mañana? Is he going to come this weekend? ¿Va él a venir este fin de semana? Are you going to travel next week? ¿Vas a viajar la próxima semana? Are they going to come next week? ¿Van ellos a venir la próxima semana? Estos son los elementos y el orden que debes aprenderte para poder dominar perfectamente esta estructura para hablar en inglés en tiempo futuro. A continuación, así como lo hicimos con will, te pongo estos ejercicios para que puedas contestarlos correctamente. Poner en práctica. Recuerda que la práctica hace al maestro. Necesitas primero entender y después practicar para que puedas hablar inglés. Puedes pausar el video
para que tengas tiempo suficiente de responder correctamente, ya que a continuación te voy a dar las respuestas utilizando esta estructura. Son afirmaciones, negaciones y preguntas, eso es lo que tienes que considerar bien. Recuerda la clave para identificarlos. Si hay signo de interrogación, es una pregunta. Si está la palabra no, es una negación. Y si no hay ni signo ni no, entonces es una afirmación. Number 1. It's going to rain tonight. It's going to rain tonight. Te menciono también algo para que tengas de tu conocimiento. El going to en inglés informal, en el que escuchamos todos los días, se ve reducido a pronunciarlo gonna. It's gonna rain tonight. En lugar de decir it's going to rain tonight, simplemente ellos lo pronuncian gonna. It's gonna rain tonight. Number 2. Elsa is going to have a baby. Elsa is going to have a baby. Number 3. Sarah is going to sell her car. Sarah is going to sell her car. Number 4. I'm not going to have breakfast. I'm not going to have breakfast. Number 5. What are you going to wear to Anna's wedding? What are you going to wear to Anna's wedding? Number 6. I'm going to wash my hands. I'm going to wash my hands. Number 7. Are you going to invite Martin to your party? Are you going to invite Martin to your party? Number 8. I'm going to have a shower now. I'm going to have a shower now. Number 9. My mom is going to visit my grandma. My mom is going to visit my grandma. Number 10. We are not going to live here. We are not going to live here. Or we aren't going to live here. Number 11. They are going to buy a house. They're going to buy a house. Number 12. Ellie is going to work in a call center. Ellie is going to work in a call center. Number 13. What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? Number 14. I'm going to tell you the truth. I'm going to tell you the truth. 15. Are you going to be in your office? Are you going to be in your office? Esta es la forma correcta de escribir estas traducciones y también con la pronunciación going. Pero recuerda que esta pronunciación going to es más fácil que la escuches contraída y también es más fácil de pronunciar así. It's gonna rain tonight. Elsa is gonna have a baby. Sarah is gonna sell her car. I'm not gonna have breakfast. What are you gonna wear to Anna's wedding? I'm gonna wash my hands. Are you gonna invite Martin to your party? I'm gonna have a shower now. My mom is gonna visit my grandma. We're not gonna live here. They're gonna buy a house. Ellie's gonna work in a call center. What are you gonna do tomorrow? I'm gonna tell you the truth. I'm gonna tell you the truth. Are you gonna be in your office? Muy bien, pasemos al siguiente tema. En este caso vamos a abordar el present progressive to talk about future. El presente progresivo para hablar de futuro. Este es un tema complicado para que nosotros lo entendamos porque el presente progresivo lo entendemos como algo que sucede ahorita en el presente. Ejemplo, I am playing tennis.
Esto es presente progresivo. Literalmente lo entendemos, yo estoy jugando tenis. Esto es presente progresivo. Pero el presente progresivo, cuando le aumentamos una palabra que nos indica futuro, como en este caso, tomorrow, es una palabra que significa mañana, indica futuro. Eso significa entonces que el presente progresivo se convierte en futuro con esta combinación. Por lo tanto, cuando tú veas o escuches enunciados de este tipo, no lo traduzcas como estoy jugando tenis, sino como jugaré tenis mañana o voy a jugar tenis mañana. La combinación la hace esta palabra clave del futuro y el presente progresivo. Esto para una afirmación. Si fuera una negación, recuerden que le aumentamos el not después del verbo to be. Y si fuera una pregunta, el verbo to be lo colocamos antes del sujeto. I am not playing tennis tomorrow. No voy a jugar tenis mañana. O no jugaré tenis mañana. Are you playing tennis tomorrow? ¿Vas a jugar tenis mañana? Esta es la otra estructura que debes saber utilizar. Aquí la palabra clave es que el presente progresivo siempre se utiliza con un contexto de futuro o una palabra que te indique futuro. Normalmente se utiliza este en los siguientes ejemplos. Pongan atención cómo el de la izquierda es presente progresivo y los de la derecha son futuro. ¿Por qué? Porque siempre hay una palabra clave. I am flying to New York. Estoy volando a Nueva York. No hay una palabra después de esto, una palabra que nos indique futuro, por lo tanto se entiende literalmente estoy volando a Nueva York. En cambio en el otro, I am flying to New York tomorrow. Volaré a Nueva York mañana. Ahora traduzco como futuro porque tengo la palabra clave tomorrow. Lo mismo con el otro enunciado. Liz is going to the dentist. Liz está yendo o va al dentista ahorita. No hay algo que nos indique futuro, por lo tanto lo traducimos así. Pero en la de la derecha sí está la palabra on Friday, el viernes. Por lo tanto traducimos como futuro. Liz is going to the dentist on Friday. Liz is going to the dentist on Friday. Este tipo de futuro lo vamos a utilizar para cuando tengamos algo preestablecido, algo ya programado, tengamos planes, ¿ok? Pongan atención a estos ejemplos. I am not working next week. They are not going out tonight. Son planes o arreglos que ya tenemos. Pero una vez más les reitero, el presente progresivo va acompañado con una palabra que indica futuro. Por eso es que traducimos entonces como futuro. Esta es la clave para que ustedes puedan dominar este tema. I am staying at home this evening. I'm staying at home this evening. Tom is having a party next month. Tom is having a party next month. Todos estos son ejemplos de planes, ejemplos de programas, arreglos que ya tenemos. Por eso utilizamos el presente continuo o presente progresivo junto con una palabra clave. A continuación, te pongo nuevamente estos enunciados para que tú puedas hacerlos en inglés. Puedes pausar el video, pero aquí exclusivamente no vayas a utilizar la estructura be going to ni el will, que son las otras que acabamos de ver. Vas a utilizar el presente progresivo para indicar futuro. Pausa el video para que tengas el tiempo suficiente de poner en práctica este conocimiento. A continuación te daré las respuestas correctas. Como puedes darte cuenta, estamos hablando de arrangements, estamos hablando de planes. Number 1. What time are you leaving? What time are you leaving? Number 2. I'm staying at home this evening.
I'm staying at home this evening. Number 3. I'm having breakfast with Dan tomorrow. I'm having breakfast with Dan tomorrow. Number 4. I'm not working next week. I'm not working next week. Number 5. What time is your boyfriend coming? What time is your boyfriend coming? Number 6. We are going to a concert next week. We are going to a concert next week. Number 7. I am having a meeting tomorrow. I am having a meeting tomorrow. Number 8. What are you doing tomorrow? What are you doing tomorrow? Number 9. My dad is arriving at midnight. My dad is arriving at midnight. Number 10. When is Liz going on vacations? When is Liz going on vacations? Number 11. Anna is going to a festival this weekend. Anna is going to a festival this weekend. 12. I am starting a new job on Monday. I'm starting a new job on Monday. 13. Celia is moving to USA next month. Celia is moving to USA next month. 14. I'm staying at this hotel. I'm staying at this hotel. 15. They are getting married on Saturday. They are getting married on Saturday. Este es un tema muy importante. Es un futuro que no comprendemos literalmente, pero debes aprendértelo así. Cuando presente progresivo lo juntas con una palabra clave o un contexto clave en futuro, ese presente progresivo lo traduces como futuro. Así es como hablan los nativos, así es como tenemos que aprender a hacerlo, a pensar como ellos. ¿Cuándo van a utilizar este futuro? Ya les dije, cuando haya algo seguro, cuando haya un plan, cuando haya un arreglo, cuando algo ya esté agendado. Resumiendo un poco, vamos a ver cuál es la diferencia entre estas tres estructuras que acabamos de ver anteriormente en este módulo. La estructura will, la estructura be going to y present progressive. Las tres nos sirven para hablar en inglés, pero ¿en qué momento utilizamos una, en qué momento otra y en qué momento la última? Bueno, pon mucha atención a estos ejemplos y solamente recuerda estos tres ejemplos para que cada que vayas a utilizar una u otra la hagas correctamente. La primera dice, I think I will sell my car. Creo que venderé mi coche. ¿Por qué utilizo el will? Porque es una decisión que estoy tomando en este momento. Apenas ahorita se me vino esta idea. I think I will sell my car. Número 2. I'm going to sell my car. Voy a vender mi carro o voy a vender mi coche. ¿Cuándo vas a utilizar el be going to? Cuando ya sea una decisión que ya has tomado. Ya tomaste una decisión y lo vas a vender. ¿Correcto? La tercera. I am selling my car tomorrow. Venderé o voy a vender mi carro mañana. Como se dan cuenta, tengo el presente progresivo y tengo la palabra clave I'm selling my car tomorrow. Tengo presente progresivo y tengo la palabra clave. ¿Qué significa o cuándo voy a utilizar el presente progresivo para futuro? Cuando ya tenga yo agendado, significa que ya tengo los clientes potenciales que me van a comprar ese coche. El will lo utilizamos para expresar futuro con decisiones que tomamos en el instante.
Por ejemplo, si hace calor aquí adentro, it's hot in here. I will open the window. Abriré la ventana. Es una decisión que acabo de tomar en este momento porque estoy sintiendo que hace calor. We don't have sugar. I will buy some then. No tenemos azúcar. Compraré un poco. Una decisión también tomada en este momento. My car is broken. Don't worry, I will get you a taxi. No te preocupes, te conseguiré un taxi. Nuevamente son decisiones tomadas en este momento. También cuando vamos a hacer predicciones utilizamos el will. Ejemplo, I think he will win the election. Creo que él ganará la elección. Es una predicción. He will be a good doctor. Él será un buen doctor. I think we will move to New York soon. Creo que nos mudaremos a Nueva York pronto. Entonces, es sencillo. Si son decisiones tomadas en este momento o son predicciones, utilizamos el will. El be going to, ese lo vamos a utilizar cuando quieramos decir yo voy a. Nosotros vamos a. Él va a. Y el presente progresivo, ese se utiliza cuando algo ya está agendado, cuando ya tiene un lugar, una hora exacta. Esa es la diferencia entre estas tres formas que acabamos de ver. Pasaremos ahora a los temas de los verbos modales en inglés. I would if I could, but I can't, so I won't. ¿Qué es lo que significa esta expresión hecha a partir de puro verbo modal? Lo haría si pudiera, pero como no puedo, no lo haré. Todo lo que dice únicamente con verbos modales. A continuación vamos a trabajar con cada uno de ellos, pero primero debemos comprender por qué se llaman verbos modales en inglés, que son can, could, must, may, might, should. Les llamamos verbos modales porque precisamente nos ayudan a expresar buenos modales, educación, amabilidad, respeto, etc. 5 cosas que debemos de saber con respecto a ellos. Número 1. Siempre se usan con otro verbo sin la partícula to, como en estos ejemplos. I can speak English. You must read that book. They should know this. Son verbos modales que a fuerza necesitamos utilizar con otro verbo. El segundo verbo, aunque lo traducimos en infinitivo, pero lo escribimos siempre sin la partícula to. Hay algunos enunciados que tienen un verbo modal y 2 verbos en infinitivo, como en este caso, verbo modal y acá hay 2 verbos. En ese caso, el único que no lleva el to es el que está después del verbo modal. You must learn to speak English. El que está junto con el verbo modal must, es el que no lleva el to. Ya el otro verbo, el tercero podríamos decir, es el que sí lo debe de llevar. Número 2. No se les agrega S con las terceras personas del singular, tampoco ninguna otra terminación. ¿Qué significa esto? Que un verbo modal nunca va a tener ni la terminación ing, ni la terminación ed, ni la S o S que se aumenta con terceras personas en presente simple. Nunca va a suceder eso. Examples. She can play the guitar. It might rain. He should be here. Regla número 3. Cuando los usamos en negaciones les vamos a agregar la palabra not, que cuando se contraen queda apóstrofo nt, de la siguiente manera. I shouldn't be here. They can't speak English. Children mustn't play with matches. La regla número 4 con respecto a estos verbos es que cuando los utilizamos para hacer una pregunta, los vamos a colocar antes del sujeto de la pregunta o del pronombre. Ejemplos. Examples. Can you drive? May I come in? Could you call me later? Estos son los 4 principios fundamentales que debes saber
porque aplican para todos los verbos modales. El primer verbo con el que vamos a iniciar es el verbo modal can, que significa habilidad, poder. Todo lo que podamos hacer y que exprese habilidad lo vamos a decir con este verbo. Daniel can play the piano very well. Daniel can play the piano very well. Recuerda que nosotros en español, cuando hablamos de habilidad, utilizamos el verbo saber. También decimos, Daniel sabe tocar el piano. En inglés ellos nunca utilizan el verbo saber, que es know, no. Siempre de que se trate de habilidad, se va a utilizar el verbo modal can, siempre. Pon atención a estos ejemplos para que aprendas a pensar en inglés. Nosotros en español decimos, ¿sabes nadar? ¿Sabes jugar ajedrez? ¿Sabes dibujar? ¿Sabes andar en bicicleta? Son preguntas que te piden información con respecto a una habilidad, ¿ok? Utilizamos el verbo saber. En inglés no se utiliza el verbo know. Se utiliza siempre el verbo poder, can. Can you swim? Can you play chess? Can you draw? Can you ride a bicycle? El verbo modal can también lo vamos a utilizar para pedir algo. Normalmente lo hacemos de la siguiente manera. Aparte de que significa habilidad, también lo podemos utilizar para pedir algo. Can you help me? ¿Puedes ayudarme? Can I use your computer? ¿Puedo utilizar tu computadora? Can you open the door? Please. ¿Puedes abrir la puerta, por favor? Entonces, resumiendo este verbo modal can, lo vamos a utilizar en inglés para expresar una habilidad o algo que no podemos hacer. También lo vamos a utilizar para pedir permiso para algo o para hacer algo. Esos son los dos usos más importantes de este verbo modal. Ahora, por otro lado, el verbo modal could es el pasado de can. Por eso lo traducimos como podía o como pude. I want you to pay attention to these examples. I can run very fast. I could run very fast. I can't see you. I couldn't see you. I can't sleep well. I couldn't sleep well. Como pueden ver, uno es la traducción de poder en presente y otro de poder en pasado. Simplemente eso. Por otro lado, el verbo could también se puede utilizar con la traducción podría, podrías, podríamos, y nos va a servir también para pedir algo o pedir permiso para hacer algo. La diferencia está en los siguientes ejemplos. Can you help me? Could you help me? Can you lend me $10? Could you lend me $10? Can you open the door, please? Could you open the door, please? ¿Cuál es la diferencia entre las preguntas en las que utilizo el can y las que utilizo el could? Con el could es más formal tu pregunta y con el can es más informal. Esto significa que solo puedes hacer ese tipo de preguntas con personas con las que tengas ya mucha confianza. Y el could expresa mayor respeto, mayor educación a quien le estás pidiendo lo que le pides. ¿Puedes ayudarme? ¿Podrías ayudarme? Luego vas a poder notar la diferencia. Ahora es turno del verbo modal should. Este lo podríamos traducir de la siguiente manera dependiendo del pronombre. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Para for advice, suggestion and recommendation. Para eso vamos a utilizar este verbo modal, should, para dar un consejo o para pedir un consejo, para dar una sugerencia o una recomendación. We should speak now.
Deberíamos hablar ahorita. You should buy that new car. Deberías comprarte ese coche nuevo. They should do more exercise. Ellos deberían hacer más ejercicio. Estoy dando un consejo, una sugerencia. Por eso es que utilizamos should. Should. Si vas a decir un consejo de manera negativa, también lo puedes hacer utilizando este mismo verbo modal, solamente que le vamos a agregar el N apóstrofo T. Examples. You shouldn't do that. You shouldn't do that. I shouldn't go to work. Susan shouldn't go there. Children shouldn't drink coffee. People shouldn't smoke. El siguiente verbo modal que vamos a ver es el verbo modal must. Este verbo modal lo vamos a traducir de la siguiente manera y lo vamos a usar cuando tengamos que expresar una obligación muy fuerte, cuando lleguemos a una deducción o a una conclusión, como en los siguientes ejemplos. I must go now. I must go now. Debo irme ahorita. You must see a doctor. You must see a doctor. You mustn't show this letter to anyone else. Debes ver a un doctor. No debes mostrar esta carta a nadie más. You must be Oscar's brother. You must be Oscar's brother. Tú debes ser el hermano de Oscar. They must be hungry. Ellos deben de tener hambre. They must read this book. Ellos deben de leer este libro. We must see that movie. Debemos ver esa película. En todos estos ejemplos, como puedes ver, quiero comunicar una obligación o una deducción o conclusión a la que yo he llegado, de acuerdo con mi contexto. Es ahí donde debes utilizar este verbo modal must. También se utiliza en lugar del must, y muchas veces este es el que más se utiliza, el have to, que significa tener que. ¿Ok? Tener que. El to en este caso significa como que. Ejemplo, I have to go. I have to go. Tengo que irme. Lo que puedes escuchar es que ya no digo ningún that, ningún what. No, nada. El I have to go significa tengo que. Tengo que irme. I have to go. I have to go to the dentist tomorrow. Tengo que ir al dentista mañana. You have to get up at 6. Tienes que levantarte a las 6. He has to finish this. Él tiene que terminar esto. Jane has to work on Sundays. Jane tiene que trabajar los domingos. Este have to es el que se utiliza muchas veces en lugar del must. Hay una pequeña diferencia, pero bueno, estas son las dos opciones que tú tienes. Have to, must to, cuando estés expresando una obligación fuerte o una conclusión o deducción a la que tú llegas. La pequeña diferencia entre el verbo must y el have to, que te expliqué anteriormente, es la siguiente. Los dos se utilizan para expresar una fuerte obligación, pero el must, la obligación está basada en la opinión de quien está hablando, y el have to en una opinión o en la opinión de alguien más, ajeno a nosotros. The main difference between must and have to is that must is based on a speaker's opinion and have to is based on outside the speaker. That's the main difference between these two words. Examples: I must eat less sugar to be healthy. That's my opinion. I must pass this exam. Once again, my opinion. The other examples: I have to eat less sugar to be healthy. It's pretty much the same, but in this case, the doctor told me. Okay? The doctor told me. I have to pass this exam. The teacher told me. Okay? See the difference? I hope so.
El siguiente verbo modal que vamos a ver es may y might. Los dos significan poder, pero los vamos a utilizar cuando estemos hablando de pedir un permiso, ejemplo, may I come in, hablar de una probabilidad o una sugerencia educada. Examples: may I come in? May I sit here? May I ask a question? Significa, ¿puedo pasar? ¿Puedo sentarme aquí? ¿Puedo hacerte una pregunta? Esto es lo que significa y estos son los usos que debes darle a estos verbos modales may o might. Veamos a continuación la diferencia entre el verbo modal can y may. El primero es poder de habilidad y el segundo de posibilidad. Pay attention to these examples. Daniel can play the piano very well. I'm talking about an ability. Eric can't speak English. Can you drive a car? It may rain in the afternoon. May I use your office for a few minutes? You may find him in his office. Como puedes ver, uno nos habla de poder, de habilidad para hacer algo. El otro es de posibilidad o probabilidad. Puede que llueva en la tarde. ¿Puedo utilizar tu oficina por unos minutos? Puedes encontrarlo en su oficina. Esa es la diferencia entre can y may. Con respecto a permisos podemos utilizar los tres que dijimos, el can, el could y el may. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Can I use your computer? Could I use your computer? May I use your computer? Tiene que ver en la formalidad o la educación que estás mostrando en el siguiente sentido. Can I use your computer? ¿Puedo utilizar tu computadora? Esa expresión normalmente la utilizamos con compañeros, con alguien con quien tenemos mucha confianza. Si es alguien que no conocemos mucho, que no tenemos tanta confianza, utilizamos el could. Could I use your computer? ¿Podría utilizar su computadora? Y el may también es algo muy formal. Lo utilizamos cuando no conocemos a la persona. Por eso es que decimos may I use your computer? En ese grado de formalidad va el can, el could y el may. Ahora, con respecto a must, que significa deber, y should, que también significa deber, recuerda que el primero es deber de obligación y certeza. El otro es deber de sugerencia, ¿ok? Cuando estás dando una sugerencia no puedes utilizar el must. Y también cuando estás hablando de una obligación no puedes utilizar el should. I must finish my homework. Debo terminar mi tarea. Es una obligación que tengo. Passengers must wear seat belts. Los pasajeros deben ponerse los cinturones de seguridad. Otra vez es una obligación. No puedes utilizar el should. You must be tired after your hard work. Debes estar cansado después de tu trabajo duro. El should es deber pero de sugerencia. You should go to the doctor. Deberías ir al doctor. Te sugiero. She should look for another job. Ella debería buscar otro trabajo. You shouldn't be here. No deberías estar aquí. Esta es la diferencia y estos son los usos de los verbos modales en inglés. Las 4 reglas que te dije al principio aplican para todos. De mi parte, esto ha sido todo con respecto a este módulo 5, donde hacemos un pequeño resumen de lo que vemos en las clases en vivo. De esta manera las tenemos todas compactas para que podamos consultarlas para cualquier duda o para cualquier aclaración. Muchas gracias por ver la clase hasta el final, gracias por tu like, por compartir, por recomendarme con tus conocidos, eso a mí me ayuda mucho. Es lo único que te pido, no te cuesta mucho y a mí me ayuda mucho, pero mucho. Gracias de antemano por ello, no te olvides también suscribirte a mi canal y que hayas activado la campanita para que todo mi material te llegue directamente gratis. Alright my friends, that's it for today's class. Thank you so much for being here. You know the drill. If you like my content, please
subscribe my YouTube channel, give the video thumbs up, and see you next class.